Al fin, Dios, Alex. ¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, acá andamos. Muy lunes hoy, ¿no? Demasiado para mi gusto. Muy lunes. Bueno, estaban hablando de Plutón y justo el tema de hoy es Plutón. ¡Vamos! Ay, qué casualidad. Coincidencias no lo creo. No lo creo. Bien, no es un planeta. ¿Qué está pasando? No es un planeta, no. Bueno, pero a ver, la historia de Plutón tiene un sentido porque cuando se descubrió Plutón se supo que después de Neptuno que había un planeta que estaba influyendo gravitacionalmente en que no se podía observar porque todavía no se tenía como los telescopios más sofisticados que se tienen hoy. Y se calculó a Plutón y de luego se descubrió. Pero bueno, después de eso se hizo como una teoría del tamaño que tiene que tener un planeta para hacerlo. Entonces quedó como un planeta enano Plutón, ¿no? Pero claro, los requisitos al final no los terminaba de cumplir. Claro, pero siempre nos damos cuenta que la ciencia también tiene acuerdos de época, claro. ¿no? Sí, arbitrario. Antes se creía que la teoría heliocéntrica, que hoy, por ejemplo, se la sigue enseñando como en las escuelas, es bastante anticuada, ¿no? Porque no es que el Sol es el centro de la galaxia. No, para nada. Somos un pedito en toda la galaxia. Exacto, pero bueno, siempre se va, en lo que se sabe es lo que se va postulando, y en este caso que Plutón es un planeta enano, ¿no? Pero es un planetoide. No es que no tiene el tamaño obvio de Júpiter, que es lo multiplica en muchas formas, pero sigue siendo un planeta enano. Sigue ejerciendo algún tipo de eso, como de fuerza gravitacional. O sea, tiene una influencia, efectivamente. Y es el planeta más alejado dentro de que ya tenemos el cinturón de Kuiper, que es como un cinturón que se encuentra después de Neptuno, que son un montón de asteroides que están ahí circundando, y bueno, entre ellos está Plutón. Bien. Pero bueno, como es tan antiguo, se va desgastando los planetas también en el tiempo. Entonces es un planeta muy antiguo, ¿no? Mira. En algún momento fue más grande. Ah, no tenía ese dato. Sí, siempre los planetas al paso del tiempo se van erosionando, ¿no? Y sí, están muy alejados también del Sol, claro. Más aún. Bueno, por ejemplo, Júpiter es un planeta gaseoso, no tiene nada de materia sólida, ¿no? Por eso va a depender desde esas perspectivas, pero en algún tiempo fue un gran hecho o noticia que se descubriera Plutón, ¿no? Claro. Bien. Pero bueno. Bueno, bien por Plutón, entonces, dejen de bastardearlo. ¿Y cuánto mal nos ha hecho la semana pasada, aparentemente? Estaban todos como loquitas mal. Bueno, pero la semana pasada hubo un eclipse, que es distinto. Ah, ok. Lo que pasa es que estaba en Escorpio, pero bueno, Plutón no sé si tenía que ver con eso, con la regencia, pero no sé ¿el planeta regente de Escorpio es Plutón? Claro. O sea, ni siquiera tienen un planeta que los rija. Es terrible. ¿A Escorpio? Claro. Lo que pasa es que la astrología, no es algo literal como la astronomía, que se refiere literalmente al planeta y a la composición química, a su historia, no sé, sino más bien simbólico. No sé, uno dice que la luna es un planeta y no lo es, es un satélite. Uno dice que el Sol es un planeta y no lo es, porque es una estrella. Entonces, lo que nosotros consideramos es más bien interpretativo, simbólico. Entonces Plutón sigue participando en la interpretación, ¿no? Bien. Desde el lugar astronómico, ¿no? Bien. Así que sigue ahí. Bien. Yo te tiro esas curvas para que me las ataje. Está muy bien, pero es que son las preguntas que tiene la gente, así que son re importantes. Mira el cabrito ese ahí. Ahí está, sí, porque hoy vamos a hablar de Plutón en Capricornio. Este planeta que, Plutón, como saben, tiene una órbita bastante amplia y tarda muchísimos años en estar en un planeta, 13, 15 años, dependiendo la constelación que se considere, ¿no? Porque hay constelaciones que son más grandes y otras más chicas, entonces el tamaño y su recorrido es distinto. Este Plutón que nos acompaña en los tránsitos desde el 2008 y se va a ir definitivamente en el 2024. Ok. Ahora estamos con la entrada de Plutón en Acuario, que hablamos en el primer programa que yo estuve acá, hablamos sobre la entrada por primera vez, pero me pareció importante que el tema de hoy tenga que ver con qué nos ha dejado la historia Plutón en Capricornio todo este tiempo que ha estado, ¿no? Ok.
Bien. Plutón ingresó en Capricornio en enero del 2008 y va a estar hasta el 2024. Wow, qué loco. Donde entrará definitivamente en Acuario. Bien. ¿No? Este periodo tuvo un antecesor que fue 1762 a 1778. Hace la loma del orto. Sí, y me interesa mucho porque Plutón, a ver, tiene dos significados. Acá que tengo una casi profe o completa profe de literatura griega, que le enseñan mitología griega y romana, tapo los ojos, como a los de historia. Bueno, porque Hades es como en Plutón es el nombre romano, pero ya lo habíamos charlado que los romanos son bien choros de cultura, son los primeros apropiadores culturales de la historia, ¿no? Casi que inventaron la maña esa, Claro. ¿no? Marcando tendencias siempre los romanos. Sí, los griegos inventaron todo, excepto el choreo que lo inventaron los romanos. Podríamos Claro, decir una porque cosa lo así. que hacían los romanos es el lugar que conquistaban le robaban la cultura y además del territorio, ¿no? Y decían, los- toma, tenés que hablar Así- latín. A ver, chicos, Hijo de puta. así se construye un imperio. ¿Les Exacto. gusta o no les gusta? Es su problema. Exacto, bueno, ellos hicieron esto. Bueno, la cuestión es que Hades era el dios del inframundo y es ese señor que vemos con este famoso perro de 3 cabezas que es el guardián del Cancerbero. inframundo, del Cerbero, ¿sí? Y nunca se le festejaba, los griegos no le festejaban los rituales a Hades porque, bueno, era la muerte, la llamabas, de hecho no se nombraba eso. Pero bueno, los romanos sí, como empiezan a asociar a Plutón, usan la palabra Pluto, que es de griega, que es riqueza, y la asocian con Plutón. Y como los romanos van a volcarse al poder y a la riqueza, van a empezar a valorar a Plutón mucho más. Porque además los romanos fueron muy pioneros en lo que fue la explotación minera, ¿no? Y descubrieron cómo explotar todos los recursos de las minas. Entonces, Plutón significaba la riqueza que hay debajo de la Tierra. Entonces, Plutón empezó, hasta el día de hoy la astrología sigue nombrando los planetas como los astrónomos con nombres romanos, no griegos. Dijimos que en realidad la mitología viene de los griegos, pero los nombres, el nombramiento es romano. Entonces, Plutón tiene una relación muy importante con el poder, ¿no? Y una de las relaciones que nosotros decimos que cuando Plutón está trabajando, está moviendo las lógicas del poder, y el poder solo es válido en este término, no es un poder horizontal. No hablamos de eso cuando hablamos de Plutón. De hecho, el concepto de plutocracia significa grandes riquezas y poder acumulado, ¿no? La plutocracia es eso, ¿no? Tomá. Entonces, cuando hablamos de Plutón, siempre nos estamos refiriendo a las lógicas del poder. Aparte, Plutón, dentro de la astrología, ya no es un planeta personal como el Sol, que es mi identidad, sino es un planeta generacional, ¿no? Transpersonal. Y entonces habla de grandes periodos, porque además recorre 260 años el mandala. Entonces, 260 años, la verdad que cambian cosas estructurales y políticas. Entonces, cuando nos metemos en el análisis de Plutón, estamos hablando de cosas transpersonales, generacionales, históricas. Y bueno, entonces el análisis que hay que hacer de Plutón es, bueno, ¿qué pasó a nivel poder o organizaciones dentro de esto? Pero bueno, para eso vamos a tratar de hacer una referencia, como dijimos, la mejor manera de analizar siempre es la historia, porque vamos a ir a la última vez que Plutón estuvo en Capricornio, que fue en 1762 al 78. ¿Qué pasó en ese momento? Se crean las máquinas que van a dar paso a la revolución industrial, la hiladora Jenny, la tejedora automática. Y poco a poco James Watt va a hacer la máquina a vapor. Claro. Otro acontecimiento importante es el nacimiento de Estados Unidos de América, con la Declaración de la Independencia, firmada Claro. el 4 de julio de 1776, que dio por primera vez la posibilidad de que existiera un Estado que no tenga una representatividad monárquica, que aplique la democracia o una constitución. Y Que fue una gran inspiración para el resto del continente, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, si uno mira la carta de Estados Unidos, va a ver que tiene Plutón en Capri. ¿Y qué le va a pasar ahora? Le retorna Plutón. Uy, Lo vamos a dejar ahí. Ok, lo dejamos ahí. Esta Pero fue la dejamos última ahí. vez que Plutón estuvo en Capricornio. Exacto. La puta madre. Buah. Y por el otro lado, ¿no? La economía de Occidente empezó a crecer, ¿no? Empezó a posicionarse en Inglaterra y después va a reemplazar los Estados Unidos como potencia mundial.
Pero lo que podemos observar es que Capricornio, al ser un signo de tierra y al hablar sobre las leyes, la estructura, sobre las organizaciones también, ¿no? Sobre las jerarquías institucionales, vamos a notar que también tiene una influencia a nivel de estructura económica mundial, ¿no? Porque dijimos que todas las máquinas o todo lo que se creó permitió la riqueza de Inglaterra y después de Estados Unidos. Ahí tengo unas imágenes, bueno, ¿no? De las cosas que se crearon en ese momento, pero sobre todo para hacer referencia de que hoy en día también estamos pasando por algo parecido, ¿no? Vamos a pensarlo en lo que estas máquinas fueron las pioneras de un proceso que se desarrolló y se profundizó después, ¿no? Claro. Pero la idea es encontrar esas referencias hoy en día, si algo parecido está pasando, ¿no? Inteligencia artificial. Ahí está, ¿no? Que en realidad lo que podemos pensar es que la máquina en sí en ese momento no estaba representando algo específico, sino cómo se va a ir estructurando después, ¿no? Para convertirse en un sistema y una estructura y una jerarquía, ¿no? Ok, Claro. me interesa. Entonces yo creo que por ahí tiene esa importancia. Pero bueno, tenemos a este Plutón que todavía está funcionando hoy en día, porque si bien Plutón está en Acuario, va a volver a Capricornio y se va a ir definitivamente a Acuario en el 2024, o sea, el año que viene. Pero bueno, ¿qué tuvimos en el 2008 hasta el 2024? Primero tuvimos la pandemia, que ha sido algo clave, ¿no? Y que se dio, no es menor, en la conjunción Plutón-Saturno del 2020, ¿no? ¿Sí? Donde se desestructuró muchísimo la economía, el mundo y las cosas, ¿no? Y esto es algo que, claro, como Saturno es el regente de Capricornio, al estar Plutón en conjunción a Saturno, activó mucho más, con más fuerza, las cualidades de este Plutón, ¿no? Después empezó con una crisis económica. Estados Unidos en el 2008 tuvo la crisis económica del 2008, donde fue una crisis sobre las inmobiliarias. Entonces vamos a pensar que Plutón también pone en jaque las estructuras económicas de los países que están gobernando, ¿no? Y esto va a ser bastante clave. Después hay una conciencia sobre la crisis climática global, que a mí me interesa que lo pensemos como las consecuencias mismas, ¿no? Plutón es un develador de las consecuencias de los errores de las estructuras anteriores. No es que... Liz Griena habla bastante de esto, me encanta porque tiene un libro específico de Plutón donde ella dice que en realidad Plutón es un arquetipo que nos ha permitido entender que nosotros no es que somos... Antes no se consideraba negativo ni se condenaba los genocidios, no se le podía poner nombre a la destrucción, Lo que hace Plutón es darte un arquetipo que te permite entender la destrucción y las consecuencias de tus propias acciones, ¿no? Sociales o estructurales. Entonces la crisis global climática en realidad es consecuencia de la propia industrialización. Entonces no es como que Plutón tiene un poder y hace que la crisis sea climática. Claro. No, lo que está haciendo es develar lo que la propia industrialización había dejado, ¿no? Uh-huh. Como consecuencia, porque ya sabemos que la problemática de la crisis climática tiene que ver con que los países del norte contaminan, ¿no? Y llega todo hacia el sur o al resto del planeta, ¿no? Entonces, es consecuencia de las problemáticas anteriores. A ver, vamos a pensar que también estamos viviendo una caída del dólar como moneda global y la caída de Estados Unidos como el eje del poder, ¿no? Ya bastantes información hubo de que ya todo el eje del poder se está moviendo hacia Asia, ¿no? Entonces Estados Unidos está también decayendo. Hay muchos países que están eligiendo otro tipo de moneda. De hecho, yo que estoy siempre escuchando el programa, ustedes hablan del yen, de cómo cambiar a otras monedas que no sean tan dólar dependientes, ¿no? Los países y cómo se están gestionando monedas alternativas a la unificación del dólar, ¿no? Mientras que el poder estuvo ahí funcionando, fueron las libras esterlinas en un momento y después el dólar, el ¿no? patrón oro. Y el patrón oro, que en realidad también era una política inglesa, en realidad, ¿no? Entonces, ahora estamos moviéndonos a monedas digitales, a otro tipo de monedas de otros países, o monedas también regionales. Entonces, esto va a hacer que el eje del poder norteamericano, la verdad que caiga, ¿no? O se fragmente. Bien. Y muy bien, como dijo Agus, la creación de las inteligencias artificiales, pero también los bots,
Sí. Hoy en día casi todas las empresas o Sí. cosas se están manejando por bot, Sí. ¿no? Sí, casi todo. Un turno que te pediste con el médico, un bot te manda un mensajito para que lo hagas. Metrogas te manda a hablar con Un un bot si tienes un problema con tu medidor. Bueno, la Exacto. pandemia la gestiona un bot, ¿no? El cuándo me vacuno, dónde voy, qué resultado tengo de mi test. Un monumento a Boti, por favor. Sí, y por ahí los astrólogos dicen que es Plutón en Acuario, pero yo la verdad que pienso que la mayoría de las cosas materiales o concretas se generaron en realidad en Plutón en Capri, porque es el gestador de algún punto de lo material, porque es un signo de tierra. Creo que Plutón en Acuario es más idealista, ¿no? Como más las revoluciones, o aquello que rompió con las monarquías, ¿no? Pero sí aparece acá como Pero- y que es el proceso que viene después. Claro, ¿no? ok. Como la Que crisis. entraría la Revolución Francesa en esa... Exacto, que es más Plutón en Acuario, pero es más idealista. Hoy en día, por ejemplo, ninguna, como hablamos la otra vez, las ideas de la Revolución Francesa quedan como ideas, nunca se pueden plasmar, no hay igualdad, fraternidad y libertad. Medio falopa. Pero Acuario es medio así, ¿no? Es una idea, son ideales, ¿no? Entonces yo creo que Plutón en Capri es el gestador material, ¿no? De las cosas. Y bueno, y en ese momento también se dio esa crisis de las monarquías, ¿no? Las monarquías absolutas, y se vivía un momento parecido, no vamos a decir que el mismo, porque no es verdad. Pero fíjense que había una tensión entre la gente que quería ser más democrática, más liberal, ¿no? Más institucionalista versus las monarquías absolutas. Y durante eso se dio como un endurecimiento, ¿no? De lo que se llamó el retorno de las monarquías, que se buscó, bueno, Europa se volvió muy conservadora de las monarquías y se resistía a las ideas independentistas, se resistía a las ideas constitucionalistas o democráticas, ¿no? Ujú. Y yo creo que a veces encontramos como algunos sucesos que vuelven a reactivar o esa memoria, ¿no? Que por ejemplo es la coronación ahora De Carlos. de Carlos, ¿no? Como yo creo que un poco la astrología tiene que ver con el rememorar o dejar, cómo se mantienen también ciertas ideas perdurándose en algunos contextos específicos, ¿no? Pero bueno, igual le pasará al sistema, ¿no? Democrático, estatal, que vendrá también, deberá aparecer algo nuevo, ¿no? Que eso supongo que va a ser tarea de Plutón en Acuario, ¿no? De encontrar algunas nuevas ideas, como en algún momento apareció la Revolución Francesa, la Revolución de Haití. A mí me gusta mucho más pensarlo de las revoluciones latinoamericanas, que fueron súper interesantes, como la de Haití, como la de los comuneros en Venezuela, como la de la de México, ¿no? La de Argentina, que fueron como también pioneras en ese tipo de cosas. Y que, bueno, supongo que será abierto para adelante. Pero bueno, evidentemente lo que plantea Plutón es cómo dejamos morir ciertas ideas que ya no sirven, ¿no? Que ya no funcionan, o ciertas estructuras que verdaderamente quedaron medianamente... Vetustas. Exacto, me encanta esa palabra. Bien de vieja. Y el eclipse un poco la semana pasada era eso, por lo menos lo que vi en internet, como esa cosa de, bueno, dejar morir lo que ya no... Bla, bla, bla. Me encanta bla, 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 bla. Esto es opinión profesional, por supuesto. Obvio, claro. No, sí, en realidad yo creo que a veces es bastante exagerado, porque la gente de las redes, o sea, y yo soy de esos, ¿no? Y estoy La hablando gente de las mí. redes dice, Estoy claro. hablando de Y mí, me hago cargo. Y me hago cargo. Pero siempre están buscando cosas súper extraordinarias, Sensacionalistas. transformadoras, ¿no? Y para mí la astrología es bastante ordinaria y simple, ¿no? Refiere cosas bastante sencillas, pero para mí es lo extravagante, lo distinto cuando te transformas. No estás transformándote todo el tiempo, pero sí es cierto que estás dejando ir cosas. Y a veces te resonará y a veces no, ¿no? Ujú. Porque no siempre podés prestarle atención al mundo interior porque Mal. estás trabajando, Mal. estás muy adelante. Ya lo habíamos hablado un poco a esto, Es que a ¿no? veces lees a mí me encanta la falopita del horóscopo porque como quien lee la farándula del mundo, pero te tiran a veces unas cosas que decís, pero ¿en qué momento del día yo puedo prestar atención a esto que me estás diciendo? O todo el tiempo es eso, una transformación profunda, una oportunidad increíble que no podés dejar pasar. Para no dejarla pasar vos tenés que estar en el mejor lugar posible. Decís,
No, te la redebo, amigo. Te la redebo. Y es que para mí es esa. A ver, la otra vez me decía, por ejemplo, ella decía, no, ¿por qué estás hablando de la espiritualidad? Es que para mí es un problema que relacionen la astrología con la espiritualidad, porque hace que siempre quiera cosas extravagantes y transformadoras. Y no es verdad, la astrología habla de cosas muy simples y si representa tu vida y tu carta, no puede ser que todo el tiempo represente cosas como evolucionar, transformarte, conectarte. No, tiene que representar cuando voy al baño también, tiene que representar cuando voy a comprar. ¿Dónde está eso? Si habla de mi vida, ¿no? Entonces también tiene que representar cosas ordinarias y simples, ¿no? Por eso, a mí, esa es un poco mi visión. Yo estoy muy fuera de la idea de la astrología espiritual. O sea, yo no lo considero más ciencias sociales, digamos, ¿no? Más en ese término. Pero bueno. Me encanta esta lectura para la gente que después, claro, vos tenés problemas y dices, no, lo que pasa es que como está la luna en culo, Y si Plutón está en Capricornio y antes hizo la Revolución Francesa, yo imagínate tengo que ahora. cortar con mi ex ya mismo. no tengo que responderle ese mensaje a mi ex. Tengo que renunciar al trabajo, cortarme el pelo y... y además, tipo, aproveché esta oportunidad única, de repente viene cualquier falopero a decirte cualquier cosa y vos, dale. Sí, lo haré. No, chicos, mucho cuidado. Pero bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el lunes. Chau, chau.